Hoy nos encontramos en las ruinas de lo que en su época fue la ciudad blanca de Colombia, Armero. Actualmente es uno de los cementerios más grandes de América Latina. Se dice y se afirma que en efecto es uno de los lugares más embrujados de actividad paranormal en el territorio colombiano. Todo esto debido a que se estima que son más de 59.000 cuerpos de toda índole enterrados alrededor de nosotros a causa de la erupción del volcán Nevado del Ruiz en el año 1985, un 13 de noviembre. Este es el cartel de los niños perdidos en Armero, 542 fotografías. De estas tantas hay algunas que están a color representando el reencuentro del niño con sus familiares, mientras que el resto simplemente una silueta blanco y negro representa aún la desaparición de aquel niño. Se dice que estos 542 reportes son de padres que salieron con vida de la tragedia, pero según el notario de la época son 2.200 niños desaparecidos en Armero. Mirando este cartel pienso que muchos de ustedes creerán que todos ellos desaparecieron por la avalancha, la erupción del volcán que destruyó una ciudad entera, pero no, realmente estos niños fueron entregados por sus padres a los socorristas de la época, guardando la esperanza de refugiarlos en los albergues cercanos, pero se encontraron con una cruda y triste realidad. La gran mayoría de estos niños fueron entregados a familias extranjeras de todo el mundo, dejando a sus padres verdaderos sin alguna razón de sus hijos queridos y amados de estas familias colombianas. Realmente mi gente se le paran a uno los pelos, siente malas energías y esto solo es la intro. Y yo he escuchado hoy para explicar a la gente, ¿verdad que Armero es una ciudad maldita? ¿Fue una ciudad maldita? Sí, claro. ¿Sí? Digamos aquí pues el relato muchas personas conocen solo que, bueno, la historia de Pedro María Ramírez Ramos, que Armero fue maldecido por este padre porque lo arrasaron en un caballo y generó unas palabras que en realmente 37 años se cumplieron. ¿Cómo así? O sea, mata padre acá. En el año 48. Justo ahí. En este mismo lugar. Pero antes de la maldición de Pedro María Ramírez Ramos les voy a hablar realmente la maldición de esta zona. Listo. La maldición de Armero o la maldición de este lugar nace muchísimos años más atrás. Antes del 12 de marzo del año 1595, esto era tierras de los indígenas como de los Cumandáis y de los Panchas. Ellos tenían un dios que se llamaba Atzama, el mejor cacique, bueno, él era el dios de toda esta zona, y tenían un cementerio donde enterraban a todos sus caciques. Los indígenas antiguamente dentro de esos cementerios guardaban todo lo que era el oro, que eran las ofrendas que le daban a sus caciques. En estas tierras. Exactamente, llegaron los españoles, empezaron a profanar los cementerios por encontrar el oro, empezaron a talar muchos árboles. O sea, la época de la conquista. Exactamente, y empezaron a construir edificaciones. El cacique Atzama tomó esto como una amenaza y empezó a decir que poblaciones que fueran construidas acá serían arrasadas por el Cumanday, que era el nombre original del volcán Nevado del Ruiz. El 12 de marzo del año 1595, el volcán de Cumanday o el Nevado del Ruiz generó una erupción y desapareció esa población por primera vez con 500 habitantes. 500 habitantes. Exactamente. 250 años después, se les olvida a los mismos españoles y fundan otra segunda población dentro de este mismo lugar. ¿Por qué siempre en este lugar? Porque es que son han sido tierras fértiles a través de erupciones del volcán, se cultiva arroz, sorgo, maíz, los ríos generaban como parte de los riegos. Entonces el 12 de marzo del año 1590, el 28 de agosto del 1845 San Lorenzo, el 12 de marzo del 1595 Tasajeras, ¿y cuál fue la última? La de Armero. Entonces, o sea, San Lorenzo también fue arrasado. Por el mismo volcán. Por la misma erupción del volcán. ¿Cuántos habitantes? 1.200 habitantes. 1.200 y después. Y en la primera fueron 500 habitantes Ajá. Tasajeras, San Lorenzo 1.200 habitantes y Armero ya un promedio de 50.000 a 62.400 personas que habitaban el lugar, sin contar turistas y gente que se encontraba dentro de este lugar. O sea, después de San Lorenzo vino Armero. Armero, entonces cuando se fundó Armero, se fundó en el 1908, pero también se fundó con el mismo nombre de San Lorenzo, pero San Lorenzo Nuevo. En el 1910 cambió su nombre por un proceder aquí de Colombia que llamaba José León Armero, ¿sí ves? Él fue asesinado en Honda por intermedio también de la conquista. Sí. Entonces ya se llamó Armero, empezó a coger toda su economía, entonces ya empezó a nacer la historia sobre el 48, 47, en el 1948, que ya es la maldición de Armero, Pedro María Ramírez Ramos. ¿Qué pasó con él? ¿Él era un sacerdote? Un sacerdote que era de la Plata Huila. Sí. El sueño de él era de ser uno de los mejores sacerdotes, morir como mi Señor Jesucristo murió en la cruz, supuestamente la creencia de él. Un 9 de abril de 1948, sobre las 12 de la tarde en Bogotá, mataron
Eliezer Gaitán, y a través de la muerte de él se estalló todo el liderazgo político en Colombia, como lo conocemos nosotros, la guerra de los 1000 días o el famoso Bogotazo. Sí. El 10 de abril acá en Armero también se habrá una disputa, porque supuestamente este padre tenía armamento guardado dentro de la iglesia, porque ese padre era conservador y dirigía a un pueblo que era liberal. Antiguamente los padres eran los líderes por encima de cualquier padre, digo, cualquier alcalde y cualquier otro padre. Sí, él era el que lideraba. Pues, él era el líder de todo Armero. Entonces resulta que le dijeron que él guardaba armamento dentro de la iglesia, cosa que nunca el padre tenía. Lo sacaron de la iglesia porque no encontró armamento. O sea, la gente acá lo sacó, los liberales. La misma gente de Armero. Llegó y lo sacaron de la iglesia y lo empezaron a arrasar en un caballo por todas las calles de Armero, hasta que lo llevaron a la iglesia Sagrada Familia y arriba a la iglesia del Carmen, para que monjas, curas y todo el mundo se diera cuenta que el que fuera conservador de esa forma iba a terminar. Y al finalizar de asesinarlo, arrasarlo por todo el parque, acá lo asesinan, le dan 3 machetazos, el primero se lo pegan en su cabeza. Él cae en el piso aturdido y empieza a decir: Armero será arrasado de la misma forma de que ustedes lo hicieron conmigo, no va a quedar piedra sobre piedra en Armero. Y el que crean en mí nada les va a suceder. Y después de los 37 años todo se cumplió. El cuerpo del padre acá lo recogieron y lo botaron en la entrada del cementerio. ¿Quiénes recogieron el cuerpo del padre? 42 trabajadoras sexuales, lo llevaron hacia el segundo piso del hospital San Lorenzo. Y después todo se cumplió. 30 barrios fueron arrasados de 31 barrios, pero no tocó los burdeles en el cementerio original. Dejó el único lugar que creyeron en él. Dejó el segundo piso del hospital, que es donde lo llevaron. Llegó hasta la entrada del cementerio donde fue arrojado el cuerpo del padre. Por eso después de la tragedia, o después de la muerte de este padre, que vamos a hablar también de la tragedia de Pedro María Ramírez Ramos, la gente rica, la gente próspera de Colombia, o la gente rica de Armero, se van a conocer como las matacuras de Colombia. Por eso empezó a perder un poco su autoestima hasta llegar al 1985. Aquí donde vemos este círculo grande que hace falta como baldosas, es porque acá había un monumento cuando existía Armero, de un caballo arrastrando al padre. La misma gente creó el mismo monumento aquí, en este mismo lugar. Por eso la gente que visitaba Armero llegaban acá, miraban ese monumento y empezaban a leer la historia, le llamaban los matacuras de Colombia. Hay dato perturbador, ¿no? Acá Armero, estamos acá ya con el guía Jonathan, que nos dice que tiene su maldición debido a que asesinaron a un cura por el simple hecho de ser conservador, ¿no? Y hasta una estatua, un monumento le hicieron y todo, y se burlaban de él. Y años después se cumple la profecía que es destruida por tercera vez la población, que en este caso sería Armero, fue destruida, ¿no? Debido a esta maldición. Ya tenía una maldición más antes. Entonces vamos a ver ahorita a Armero en 3D, en unas esculturas bien bacanas, más que conectados. Voy viéndola desde el aire, ¿no? Sí, todo desde el aire, como si fuéramos un dron. Cuando nosotros empezamos a grabar así en vertical, empezamos a ver ya la ciudad de frente, ahí empezamos a ver las puertas, vemos las ventanas, los andenes, como era originalmente la ciudad, que esos son los 4 puntos cardinales. Ya. Esta sería la carrera 15, sí, que aquí es donde dejamos el carro. Nos va a hablar de esa carrera, lo que había hacia la parte del occidente, donde empezaba Armero, donde encontramos el volcán de Nueva Ruiz a 65 kilómetros en línea recta. Igual esta nos habla desde la calle 12, lo que había hacia el norte, calle 11 hacia el sur y carrera 14 hacia el oriente. La principal de Armero, con una altura de 16 a 17 metros. Ahí mismo les voy a mostrar ahorita que se encuentra la cúpula de la iglesia, que es esta. La iglesia, la avalancha la arrastró 1200 hacia el fondo, y lo que hicieron fue encontrarla y la pusieron directamente en ese lugar. Enseguida la iglesia era el despacho parroquial, el almacén chileno, almacén Caperucita, joyería Onis, heladería España, que finalizaba ya en la esquina donde está el letrero que dice calle 11. Vemos que todos los lotes que hemos desaparecido hacia el frente eran edificaciones de 2 pisos. ¿Sí? Sobre las montañas hubo un deslizamiento de tierra, naturalmente, se desbordó la montaña. Sí, se desbordó la montaña y cayó unas piedras grandes con tierra y todo, y generó una represa naturalmente de 80 metros, 2 kilómetros a lo largo y una altura de 30 estaba taponado y todo eso era una represa. No, solo este huequito que se ve acá. Ah, solo acá. Sí, digamos, esto es un cañón que tiene una altura de 500 metros de altura. Y para allá derecho. Sí, y un ancho más o menos de 80 metros, que ese cañón. Viene la avalancha acá, aquí, vea, viene acá y no cogió por acá, que esperaban que cogiera por acá, ¿no? Y no pasara nada y se vino para el pueblo, ¿cierto? Sí, el 13 de noviembre ya llegó. A las 3:30 de la tarde empezó el volcán a despertar, empezó a botar cantidad de ceniza. La ceniza llegó a una altura de 3 a 7 centímetros y empezaron a tapar todas las vías. Al tapar las vías y que no caía la ceniza que normalmente caía, sino lo que caía era arena, la gente salía desesperada de la casa, pero no con el desespero del miedo, sino con el desespero del asombro, que salen de recogiendo toda la ceniza y sabían que lo que ellos estaban recogiendo no era una actividad del volcán, sino pensaban de que Dios había mandado a llover arena, porque lo que caía acá era arena, no era ceniza. Una hora después el volcán genera un temblor y esos temblores empiezan a romper partes de las vías y a agrietar muchas casas. Eso llamó la atención de la gente, llegar a la iglesia principal y decirle al padre: ¿qué podemos hacer, padre, que las piedras gigantescas se empiezan a derribar las edificaciones
y los mismos muros es lo que hace que mate a las personas y ellos queden sepultados con los mismos escombros. Si ve, las personas que lograban salir de sus casas salían corriendo buscando las montañas, otros llegaban y cogían con los carros y las motos y llegan arrollando a la mayoría de personas, ellos mismos generaban el caos. ¿Sí ve? Por eso solo sobrevivieron 3.000 a 4.000 personas, ¿sí ve? O sea, un 1% de toda la ciudad. ¿Cuántos habitantes había? Se equivale más o menos de 45.000 hasta 60.000 habitantes. El notario, que es el último notario de Armero, que se llama José Luis, él sacó el testimonio de que Armero pudo tener más de 50.000 habitantes y hasta más. ¿Sí? O sea, no es como dicen que fueron solo 20.000. No. Lo que hicieron fue que no quisieron, como el Estado no se quería echar tantos muertos en su espalda, porque mire, encontraban 25.000 cuerpos, pero ¿quién los contó? Los del Pudieron Estado. encontrar 7.000, 8.000, 6.000. El mercenario, el mercenario. Directamente murieron la mitad y sobrevivieron la mitad, no, la mitad de personas están sepultadas debajo de los escombros del lodo. Para sacar los que tenían que hacer, meter máquina, remover esos muros y poder sacar a las personas que estaban enterradas, pero no se podía, porque el acceso acá era directamente imposible porque la altura era 2 metros, 1 metro algo en varios puntos, porque había puntos que equivalían a la altura de 3 metros y hasta mucho más. Eso sí es suelo original. El suelo original porque se ha rescatado. Así era originalmente el parque. Esa foto es exactamente el 6 de julio de 1986. Cuando Armero quedó como un desierto, la gente no se pudo ubicar en ese desierto para decir, yo vivía acá, ponían tumbas en cualquier lado. Lo que hicieron los geólogos fue tratar de ubicar el centro, pero a través del mapa. Lo que hicieron fue levantar esta cruz. La cruz no fue levantada para que el Papa Juan Pablo II declarara Camposanto, sino simplemente para marcar debajo de esa cruz que quedaba el corazón de Armero, o sea, el parque principal. Acá en esta cruz. Exactamente. Y 10 años después se removió el lodo. Se empezó a quitar el lodo hasta que se encontraron las baldosas. Estas baldosas, sí. Por ejemplo, si vemos allá en la fotica se ve un circulito en concreto que es donde el padre se está arrodillado. Sí. Y acá también lo vemos, que es ahí donde está la estatua. Ah, ya, eso lo hicieron. Sí. Juan Pablo II. Sí, el nombre original es Carlos José Botila, conocida como Juan Pablo II, y cada piedrita que arma este círculo tiene un significado en esta ocasión. Estas piedritas que están regadas por encima nos van a señalar cada persona que murió. Digamos, ustedes cogieron 4 familiares dentro de Armero, cogían 4 piedras del lodo, la lavaban y las botaban con el nombre de su ser querido, Andrés, Julián, Felipe, Carlos. Cada piedra tiene un significado de cada persona. Esas 3 lajitas detrás de la estatua de Juan Pablo II es como la magnitud de las 3 poblaciones que desaparecieron. Tasajera, 12 de marzo de 1595, con 500 a 600 habitantes. San Lorenzo, 28 de agosto del año 1845, con 1.200 habitantes. Armero, el 13 de noviembre de 1985, con 50.000 a 62.000 habitantes. Aquí vemos especie de un arbolito, es llamado el Árbol de la Esperanza, es el homenaje a los 543 niños que se robaron. Cada vez que un padre se logra encontrar con alguno de sus hijos, lo que hacen es empezar a quitar cada piedrita. Por eso en varias ocasiones hacen falta piedras, que es lo mismo que les comenté sobre las fotos. de las pero acá fotos. ya en especie de las piedritas. Esas 3 piedras allá son las 3 iglesias, la magnitud ¿Estas? también, sí, el tamaño. La más grande era la iglesia de San Lorenzo y la otra Católicas. hacia arriba. Sí, de la iglesia hacia arriba. A veces la me iglesia del pregunto, Carmen. ¿habían quizás organizaciones protestantes? Acá, claro, acá había de todo. Pero en esa época, Sí. ya. Y estas 5 piedras son las 5 redes bancarias. La avalancha desapareció de todos los bancos, pero al fondo no se llevó esa cada puerta en concreto, que se las voy a mostrar más cerquita. El salario mínimo eran 11.200 pesos y en el 1985 subió ese salario mínimo nomás 2.000 pesos, 2.100 pesos subió. ¿Sí es? Esta ya es la caja fuerte. La que vemos ahí a la izquierda ya es la perilla, que es donde se echaba la plata. Sí. Ahí vemos todo el piso original y arriba vemos los hijos de Batman. Ahí está el primo, el tío, el sobrino, el hermano, está toda la familia. Ah, ya los de Batman. Sí. Ahí sí, ahí está. Aquí está cada fuerte de sobrevivir con plata y todo. Esto. Eso lo pica uno y le da fiebre. ¿Qué? Sí, chinatas. Chinatas, ¿no? Y acá ¿Por ahí metían la plata? Mire, mire, mire. Millones no lo llenaba, 47 millones de plata, le digo que era Sí. para esa época, era una bolsadita así de pequeña. Eso era 47 millones, porque es que la plata ya la habían sacado. Esto sobrevivió porque, bueno, la plata la sacaron porque sobrevivió el gerente logró sobrevivir a la tragedia y vino con la policía y el ejército y prácticamente se robaron la plata. Esas son las africanas. ¿El gerente se llevó el billete? Sí, mucha gente pues, Otro que pícaro sobrevivió- más. mucha gente que sobrevivió acá dice que el Estado, pues porque como eso fue sacado por la policía del ejército,
Dicen que el Estado prácticamente reubicó a la mayoría de personas de Armero con las mismas riquezas de ellos, o sea que cada sobreviviente se lo ubicó por sí solo. Por eso no tenemos apoyo de la alcaldía para limpiar ni de ningún lote. ¿Por qué? Porque cada lote que ustedes ven montados le corresponde a cada sobreviviente, todas las personas no han sido reubicadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre eso hubo mucho vandalismo que se metía sobre el lodo, cogía a las personas vivas o muertas, con decir le quitan los dedos, le arrancan las orejas, se roban a los niños. Entonces, ¿qué hacían? Que al ver que llegaba el ejército se botaban sobre el lodo y se empezaban ¿Y si a... pudieron sacar esto así rapidito lo sacaron? Eso sí lo sacaron más o menos una semana después de la tragedia. Yo me pregunto es esto, ¿la gente cogía y metía los billeticos así o cómo era la vuelta? ¿Tan? ¿O cómo era? ¿No? ¿O cómo? Entonces acá había un timón como el de los barcos. ¿Sí? Ajá. Ese timón lo abría uno sobre este costado. Acá habían unas mesas. ¿Sí? Sí. Ah, y ahí Entonces, estaba una persona aquí, sí, ahí recibiendo. donde su mesa está parado, aquí vamos a empezar a ver. Mejor dicho, Que esto acá era hay una pared. ¿Era un banco Aquí esto? es ¿Un banco? Sí, un banco, el Banco de Colombia. Ah, el Banco de Colombia. Aquí es una oficina. Entonces, Ok. ¿qué hacían? En esta parte donde están esos cositos allá, como esas cositas de metal. Aquí es lo que era la registradora, las cosas que usted Sí. tiene que dar vueltas para pagar el recibo antiguamente era acá. Entonces ellos cogían la plata acá y por el pasillo se iba la secretaria o el secretario. Y llevaba y Se iba acá con el bolsito que yo le digo, que son unos bolsitos negros, los cogía y le jalaba uno una cuerda así y ahí metía uno la plata, dependiendo, porque toda esa plata que yo les digo, de 47 millones, todo eso son agrícolas que venían a ceder Era Todos la esos gente pagos. pagando impuestos. y todo eso. Entonces cogían eso y sellaban su brochito, abrían la perilla y ahí encima de la mesita. Hoy en día lo pagamos así con esto. Con el neque. Tan. Y ya cuando ya se llenaba, digamos, la caja fuerte, que es como se me decía, ya se llenaba la caja fuerte, entonces ya cogía al gerente. Llegaba y entraba acá al banco, llegaba, abría Mire. la puerta y sacaba la plata y rumbo para Ibagué. Y L. ¿Sí? Y sería que... Esto sí quedó intacto, esto es original. Intacto. Lo que hizo la avalancha fue sepultar Puro acero. parte de la caja. Pero lo que es la edificación, todas las paredes lo que hizo fue arrasarlas. Así ve que alrededor no se ve ninguna pared ni nada, porque aquí las casas no es que hayan quedado enterradas, lo que quedó enterrado acá fueron las personas. Las casas fueron totalmente derribadas. De 15.600 casas de pie, solo la avalancha dejó 85 casas de pie. Pues, esto no dejó esto es absolutamente muy nada. grueso. Sí. Estas paredes mínimo unos 45 centímetros. Lo con piedras, digamos, antiguamente no se usaba el asfalto para crear una vía. Por eso la mayoría de las casas de esa época, digamos, pueblos antiguos y eso, las casas son totalmente eternas, ¿sí ves? Los duran muchísimo. Y todo eso es lo que es grande, todo lo que aquí era una fuente de agua. Estas piedras gigantes que generan la represa 20 kilómetros sobre las montañas, no es solo esta piedra, sino que esta es la más reconocida porque es una piedra volcánica. Esto es netamente volcánico. Sí. El nombre original de estas piedras son piedras metamórficas, son minerales volcánicos que a través de miles y miles de años ellas se van empezando a solidificar. Ah, es bastante grande. ¿Cuánto tiene esto de dimensión? Esto tiene más o menos un diámetro, vemos que aquí en esta parte se ve pequeño, pero les voy a mostrar todo el diámetro desde este costado. Un diámetro de 8 metros de ancho a 8 metros más o menos y medio por 5 metros de altura. Mucha gente es muy devota a la naturaleza, en esta ocasión pues le piden cosas a la piedra, en vez de prender una veladora pone un palito con algún propósito. La piedra Ya. tiene ya, como les digo, un tamaño también como decir redondo. Vemos esta magnitud de esta piedra a la velocidad de 65 kilómetros con la que venía a empezar a arrasar todo a su paso. Para la piedra tener un tamaño redondo, eso quiere decir que ella tuvo que chocar contra muchas más piedras, contra casas y se empezó a formar. La piedra no solo generó la desaparición de Armero, sino que también al impactar contra arquitecturas, la piedra quedó encima de una casa. Esto es una casa. Aquí se puso una familia, mira, acá donde yo me voy a parar van las vigas de amarre, y acá es donde van, por decir, las tejas. Si ve que acá hay un cuadradito pequeño, acá va el baño, y en el otro cuadradito ya va lo que es la ducha. Aquí queda una familia enterrada, la familia Rodríguez. Y acá hubo una niña que logró sobrevivir con 12 años de edad y hoy en día se convirtió en una escritora. Cuando llegó acá, ya después de las 2-3 semanas después de la tragedia, ella se paró encima de la piedra y desde la piedra empezó a divisar todo. Lo que, Encima nunca, de esa piedra. sí, lo que nunca comprendía es por qué todo estaba arrasado y su familia no estaba. Miró este palo de mango que antiguamente era un palo de mango, pero como se quemó se plantó ese para contener la historia. En el palo de mango había un pedazo de lazo azul que es donde ya extendía el columpio, que era el patio de su casa. Lo que nunca entendía es que bajo del árbol habían 7 cruces en madera. Ella las tocaba una a una y no tenía el significado de qué significaba cada cruz. Se la llevan para Estados Unidos y la dan en adopción ya que su tía no tenía forma de poderla sustentar. En el año 1995, años después de la tragedia, llegó hasta el lugar con un cuaderno o un libro ya escrito. El libro empieza a decir: hoy con el vivo recuerdo de mi tragedia he vuelto a Armero después de 5 años. Todo lo que siento no lo puedo expresar, hay unas pulsadas certeras que se apoderan de mi costado izquierdo. Si acuerda desde el parque y dice allá muy lejos y bajo de un palo de mango habían 7 cruces que yo solía tocar.
viene acá a mirar las 7 cruces y las toca y empieza a llorar. Y ya dice, y le da una oración al cielo diciendo: Jesús, esta era mi casa y esta era mi familia. Hoy en día esa niña se convirtió en la mejor escritora colombiana que asistió en toda la historia de Colombia en versión femenina. Es el libro que está escrito sobre la piedra, se llama Fruto Permanente, y la escritora se llama Luz García y su historia nació donde estamos ubicados. Como era una niña inocente, ella vio que había un poste y una luz, y había un policía encima del poste de la luz, y en el piso había una calavera con una gorra de la policía. Ella pensaba que esos policías habían muerto custodiando la zona, o sea, en una guerra, porque acá llegaban panfletos del M-19 que se iba a apoderar de este lugar porque había mucha maldad. Entonces ya al ver todo eso, ella solo pensaba que ellos murieron custodiando la zona, eso en una guerra. Entonces ya al comprender toda la historia nunca entendía ese policía que hacía encima de esas cuerdas de la luz, y fue una avalancha. Entonces cuando la avalancha empezó a impactar contra las edificaciones, las ondas del viento, la gente que se encontraba corriendo y las ondas del viento a chocar contra una casa, esas ondas botaban a muchas personas, ¿sí? Entonces muchos quedaban encima de los árboles, otros encima de las cuerdas, Claro. otros llegaban y digamos... Los salían a volar. Claro, Sí, como todo esto cuando... eran casas, digamos, aquí eran casas, esto es una calle. Digamos que usted vivía en esta casa, usted salía corriendo con su familia de la casa. Entonces al correr acá buscando las montañas, la onda del viento pegaba contra la casa y lo expulsaba, que usted podía chocar contra las casas que estaban al frente, ¿sí ve? Acá paró esta piedra. Otra piedra de 120 toneladas se bajó por todo este costado y arrasó todo lo que es este colegio, y allá al fondito les voy a mostrar solo la puntica de la piedra. Sino que pues esos son piedras también grandes, sino que esta piedra es la más reconocida porque es la piedra volcánica y pues la más grande. Este es el barrio Santander, este era uno de los barrios más grandes que manejaba Armero. Si nosotros miramos allá al fondo, donde está ese arbolito con esa cruz pintada de blanco, ahí era la casa de Omaira. Sí. Vemos que al fondo se ve un pedazo de pared. Allá todo eso era la casa, y Omaira fue arrastrada de 200 a 300 metros con vivienda y todo hacia la parte del fondo. La arrastró la avalancha con el papá, la tía, un bebé de 45 días de nacido y su hermana de 12 años de edad. Que acá está la mamá, ¿no? Y aquí ahorita pues en este momento está la mamá de la niña Omaira. La mamá sobrevivió porque no estaba en Armero sino en Bogotá. Ella era auxiliar de enfermería en el Hospital San Lorenzo y la trasladan sobre el Hospital de San Blas en Bogotá el 10 de noviembre. Por cuestión de trabajo ya logró sobrevivir a la tragedia. Entonces hoy en día pues muy especial porque muy pocas las personas que realmente tienen la oportunidad de venir acá y realmente poder ver quién es la mamá de la niña Omaira. ¿Quién es la mamá? Y ahorita la vamos a observar, ¿no? Mi gente, obviamente uno tiene que ser muy respetuoso en estos casos porque realmente estamos hablando y documentando una tragedia. Vamos a ver. Y más la historia de... Sin duda, la tumba más emblemática de este cementerio es la de Omaira Sánchez Garzón, y la razón nos remonta a aquel sábado 16 de noviembre de 1985. Esa noche, Omaira Sánchez Garzón, de tan solo 13 años de edad, fue arrastrada más de 300 metros, junto con su padre, su hermana de 12 años de edad, su tía y un bebé de 45 días. Tristemente, al día siguiente de la avalancha, los rescatistas y medios de comunicación notaron a una niña atrapada bajo escombros, troncos y cuerpos, formando un gran charco en la zona. Omaira rápidamente captó la atención del mundo entero en vivo y en directo, guardando siempre la esperanza de ser rescatada por aquellos socorristas de la época, que prometieron sacarla con vida del lugar. Pero así como el volcán Nevado del Ruiz no tuvo compasión alguna con toda una ciudad entera, Omaira Sánchez Garzón no fue la excepción. 72 horas más tarde se apagó su luz, su brillo, y junto con ella las esperanzas de salir con vida de ese lugar, y un mundo entero conmovido miró partir a Omaira Sánchez Garzón de esta tierra. Omaira Sánchez, y por qué esta historia y esta niña conmovió a un mundo entero. Bueno amigos, esta es la tumba original de la niña Omaira, es el lugar donde ella duró atrapada sus 3 días. El mundo entero pues vio morir a esa niña. Esa montaña que vamos a ver allá es el Alto de Morolizo, allá es donde se murió mucha gente, allá botaban a todos los socorristas, los periodistas. Les llamó la atención ver una niña atrapada hasta la mitad, donde ella empezaba a decir que tocaba en el fondo con los pies la cabeza de la tía, que tenía miedo de que la agua subiera o la ahogara, que el sueño de ella o lo que más la preocupaba era su examen de matemáticas final, ¿sí? Una niña que con las palabras que ella expresaba enfocó y llamó la atención de todo, realmente de todo el mundo. 3 días duró en este lugar donde la gente venía y la grababa, y muy pocos los socorristas que realmente pudieron llegar hasta este lugar para realmente meterse y decir voy a sacar el cuerpo de ella. Muchos de entraban, hacían pantalla, no se metían en el lodo. Habían socorristas que hacían cosas por Omaira, con ollas, con canecas sacaban agua. Ella veía todo lo que los socorristas hacían por ella y ella empezaba a decir váyanse a descansar y después vienen por mí y me sacan de aquí. Realmente fue mucha negligencia por parte de ellos. Pues mucha gente, mire, no hubo amor para sacar a Omaira, pero sí amor para sacar las cajas fuertes, para sacar los buses, para sacar todas las cosas de valor, ¿sí?
A ella pues acá en este lugar dos pares la aprisionan en sus piernas. Ella que de una forma arrodillada y había una viga y una amarre donde una varilla le hacía presión sobre el estómago. Entonces a medida de que los muros aprisionan el cuerpo de ella, entonces el cuerpo de ella se empezaba a inflamar y inflamar. Al inflamarse pues era totalmente imposible sacar el cuerpo porque cualquier movimiento que le hicieran, las paredes la empezaban a rasgar o la varilla le empezaba a hacer más presión. Sí. Entonces le dijeron que para poder sacar el cuerpo de la niña tenían que traer motobombas. ¿Para qué? Para extraer toda esa agua turbia y poder mirar en qué posición estaban las paredes. Las paredes pues ya tenían que remover con maquinaria, pero como la altura del lobo fue 2,5 metros, 3 metros, era imposible poderla sacar. Decían que para poderla sacar a ella era imposible, de menos de que quisieran media parte. Entonces ningún padre, ninguna madre va a querer a sus hijos por pedazos y la mamá pidió que le dejaran a su hijo en el lugar donde la encontraron. ¿Y ella realmente por qué se le volvieron los ojos? Eso es por la hipotermia, mucho tiempo debajo del agua, ya más o menos como les digo, 3 días que duró atrapada en el lugar, pues entonces el frío y todo eso genera de que los ojos queden directamente de esa forma. ¿Sí? Porque ese día también estaba lloviendo, las aguas aumentaban, toda esa agua llegaba hasta este lugar y volvía, se llenaba. Eso es lo que hacían realmente. El rescate de Oma era totalmente imposible. Después de que ella murió, ¿qué pasó? Que no podían invertir tecnología por sacar a una persona que ya no tenía vida. Tenían que invertir esas tecnologías, todos esos helicópteros, esos socorristas rescatando a personas que realmente se encontraban con vida. ¿Sí? Entonces la mamá pidió que se la dan directamente en este lugar. Ella dijo que prefería partir con el profundo recuerdo de su hija, haberse despedido pues una semana antes de su hija. Sí. Que llevarse medio cuerpo y su hija hacia Bogotá, medio cuerpo acá, visitar a su hija en dos lados. Que la madre en esos días estaba en Bogotá, ¿no? Sí. Lo que pasa es que 8 días antes pues fue lo de la toma del Palacio de Justicia y ella era auxiliar de enfermería en el Hospital San Lorenzo. Entonces allá la trasladaron sobre el Hospital de San Blas en Bogotá el 10 de noviembre. ¿Sí? Entonces por cuestiones de trabajo ella logró sobrevivir a la tragedia. ¿Y el hermano y con los que estaba ella, qué pasaron con ellos? La tía de Omaira pues está debajo de Omaira, que ya después de que Omaira fue arrastrada con vivienda y todo, digamos, un día antes de desaparecer Armero en el Colegio de la Sagrada Familia, la tía fue a recoger a Omaira, que era la que estaba a cargo pues de sus 2 hijos porque la mamá estaba acá. Sí. Le dijeron a la señora que digamos que la única forma de cualquier actividad del volcán era meterse debajo de la cama para que si caía un techo o algo pues no afectara a ninguna persona. Cuando la avalancha se llevó la planta de electricidad y dejó todo totalmente sin luz, la tía lo primero que hizo fue seguir lo que la profesora le dijo, coger a alguna de sus sobrinos y en esa ocasión pues fue Omaira. Se metió bajo de la cama, el papá de la niña Omaira y encontró a Álvaro Enrique, a su otro hijo. Lo trató de subir como encima, como del techo, y una pared de la cocina le cayó encima y le quitó la vida al papá. ¿Al papá? Sí, las ondas del viento cuando rompieron toda la casa, el niño quedó, o sea, la avalancha lo arrastró y quedó sujetado sobre un árbol y alcanzó a auxiliarlo la gente en esa montaña y logró sobrevivir a la tragedia. ¿Sobrevivió? ¿Él está vivo? Sí, no. Él fue la fortaleza para la mamá poder seguir adelante. Lastimosamente, pues el 11 de enero del 2023 sufrió una enfermedad de cáncer. Él falleció a través de las secuelas de la tragedia. Vino la mamá hace casi un año y trajo las cenizas de su otro hijo y las enterró ahí mismo, donde está su hija, debajo donde está su hermana y donde quedó su esposo. Toda la familia de la señora Luzarita Garzón se encuentra hoy en día dentro de este lugar. ¿Qué decir de ella? Omaira pues se dio a conocer así como un símbolo porque cuando los helicópteros empezaban a grabar toda esta zona veían cómo llegaban muchas personas y cogían a las personas vivas o muertas y con telas de zinc le quitaban un dedo por un anillo, le arrancaban las orejas por un arete, venían a hackear, a robar. Entonces al ver todo eso y los españoles no podían transmitir en vivo en directo para que todo el mundo se diera de cuenta de toda esa maldad, toda esa corrupción que estaban haciendo en el lugar, lo que hicieron fue enfocar la historia con ella. Profe, lo siento porque no pude hacer el examen de matemática al final porque en mi casa sucedió una tragedia. Hablaba por los muertos, decía, mamá, si me estás escuchando, yo creo que sí, reza para que yo pueda salir de acá. Mami, quiero que sepas de que mi papá, mi tío, mis primos te quieren mucho. Adiós, mamá. Ella sabía que su papá, su tío, todo estaba muerto y habló por los muertos y le dijo a ellos que también los quería. ¿Sí? Cuando muere, llega y grita una palabra de despedida y dice, yo tengo que vivir porque tengo que vivir, yo tengo tan solo 13 años de edad, soy muy joven y no es justo yo morir. Cuando salga de acá quiero que me tomen una foto con la cámara y que yo salga triunfante. ¿Cuál fue la foto que le tomaron a Mayra con la cámara? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. ¿Cuántos niños no vieron de esas formas? ¿Cuántos niños no creen que las tejas empezaron a rasgarlas, que les quitaron sus manos, que murieron pidiendo auxilio, ¿sí ven? Sino que ella fue el foco de atención para tapar mucho dolor. ¿Sí? Actualmente, Omaira Sánchez se ha convertido en un ídolo. A diario, cientos de personas vienen a rendirle tributo, con la esperanza de que le cumplan sus peticiones y milagros,
y en agradecimiento podemos observar cientos y cientos de placas en recompensa a los milagros cumplidos. Muy impactante, ¿no? Es demasiado impactante ver todo esto. Las personas como son devotos a Omaira. Miren todo ese montón de placas. Increíble, increíble mirar tantas placas, homenajes y todo, ¿no? Y es se siente una energía bastante tensa acá. Se siente. Pero bueno, vamos para adelante con el blog y pendientes a lo que se sigue. En ese punto estamos parados sobre el lugar de más actividad paranormal. Podemos observar cómo le quitan las manos y cabezas a las vírgenes, veladoras negras, fotos de personas, collares y más placas. Justo al lado de la tumba de Omaira Sánchez hay una caseta hecha en honor a ella, en agradecimiento por cumplir el milagro de salvarle la vida a un señor en estado crítico de cáncer. Con el tiempo, esta caseta se convirtió en el lugar donde más magia blanca y negra se realiza. Mi gente, comente usted ahí que está viendo este video, se siente una energía bastante tensa, maluca. Este lugar donde estamos acá fue una caseta que hicieron, si mal no estoy, de un milagro. Entonces le hicieron esta caseta a Omaira, pero realmente la utilizaron o la están utilizando para hacer magia blanca, magia negra, brujería, ritos, rituales, demasiadas cosas, ¿no? Miren todo esto que cuelgan. Son bastante devotos acá a Omaira y la verdad es impactante ver cómo la gente viene y destruye pues imágenes, viene y bota billetes, monedas, camándulas, de todo, ¿no? Y me cuenta Jonathan que en este sitio, especialmente ahorita de noche en el documental, ahí les dejo el dato, vamos a hacer un documental de noche, algo privado, para ver actividad paranormal, ya que se manifiestan demasiados entes y cosas bastante perturbadoras. Y pues recuerden que estamos en el cementerio más grande de extensión de toda América Latina, ¿no? Como pedían pues por vida, por secuestrados. Es importante, miren tumbas allá. Acá el pelo, los ojos, las manos. ¿Sí toda esta silueta? Aléjese con esta foto, aléjese con esta foto, aléjese. Aquí está la carita, lo de blanco. Esta línea son como los ojitos. Lo de negro acá arriba es como el pelo y esta manchita de la mano cuando ya sostiene el palo. Ajá. Esa es la foto que yo puse hoy en la historia. Sí, exactamente. Esa es la foto que usted puso en la historia. Cuando empezamos a alejarnos, ahí empezamos a ver ya la cara de la niña Omaira y la mano. ¿Sí la ve? Y pasa así. Entre usted más se aleje, más se va empezando a ver, hasta que ya empezamos a detallar y es esta misma foto. Sí. ¿Cómo de la vaina? Está peludo, algo está pasando aquí. Y ahí no, igual, sí, porque ya cerquita no veía nada, cuando yo por allá sí vi. se refleja. Digo que yo acá lo que les tengo es imágenes. Miren esta otra. Mire, acá hay una cara. Mire, aquí hay una cara como un señor con un bigote y con sombrero, ¿sí lo ven aquí? Sí, tiene sombrero con una cinta negra. Sí, mire, si yo empiezo a alejarla, van a ver la persona para en toda la entrada de la puerta. Y hablan que ese señor se parece a San Gregorio, sino que se vistió de negro. Sí. Jonathan, ¿es cierto que acá en esta casa, primero, no la tocó la avalancha? No. Y segundo, ¿es verdad que acá hacían liberaciones demoníacas? Sí, primero esta casa hasta un tiempo, pues decir, hasta el año 1962, esta casa funcionó como la casa de los impuestos prediales. Después ya se usó como casa de recreaciones y ya después lo tomaron para hacer como exorcismo. Después de la tragedia vienen muchas personas hasta este lugar y empiezan a abrir portales porque acá hubieron muchas personas que los espíritus y esas almas fueron liberadas dentro del lugar. Acá, Dentro demonios. de esta misma edificación. Por eso cuando vienen muchas personas acá, entran solo con compañeros,
hay gente que le suceden cosas. No sé si han visto un video que está hoy en día también, que es viral, que es hace menos como 3-4 meses, que vino Luis Alfonso. Él estaba parado acá mismo, está hablando de la historia, acá donde yo estoy parado, y por esta ventana es donde sale la cara de una persona, así sale, pero o sea, usted la ve impactante. Cuando las personas vienen acá y a través de las cámaras y lo que hacen, se van reflejando cosas que nosotros realmente no podemos ver. Y estas casas no las tocaron porque según la historia del cura, las Sí, trabajadoras de acá... Hay gente que dice que bueno, que esto de pronto no fue tocado, que porque la avalancha impactó allí y se pudo abrir en dos. ¿Sí ve? Si la avalancha impactó contra este barrio y se abrió en dos, porque al frente no quedó el otro barrio, también hubiera dejado todo eso intacto, ¿sí ve? Esto pues ya no se toca, no sale, bueno, no lo toca porque ya nace la historia de la maldición de Armero. Ellas fueron las que recogieron el cuerpo, las que se atrevieron a coger el cuerpo y brindarle una cristiana sepultura tal como se lo merecía, ¿sí ve? Lo que hace más histórico todo Armero hoy en día es las pinturas de estas casas. Por eso Armero se declaró como el patrimonio histórico y cultural más grande hacia la vida de la humanidad en nuestro país. 40 años y todavía contemplamos las pinturas originales de las casas. Todas quedaron intactas, con puertas, ventanas, techos y cosas por dentro. Muchas familias por el miedo abandonaron el lugar y se fueron de este lugar porque pensaban de que iba a llegar otra avalancha. Cuando venían acá, ¿qué pasaba? Que ya entraban acá y no encontraban ni puertas, ni ventanas, techos, ni nada. El vandalismo empezaba a robar todo. Al dejar casas con grietas inestables, muchas de ellas paredes caían encima de los turistas y ya el alcalde manda a demoler muchas casas y parece que se encontraban inseguras. Por eso unas se ven intactas y otras destrozadas. Mira. Los pisos originales, antiguamente era con mineral. Las casas que tengan baldosa es de gente de adinerada. Exactamente. El nombre de esta casa, como llamado la Casa del Árbol, se la pusieron los del documental de Ellos Están Aquí en eso, pues ahí hay Rafa Taylor. Por la forma como este árbol empezó a apoderarse de toda la edificación. Con las raíces empezó a armar los arcos de las ventanas, las paredes, los pisos y se empezó a apoderar de toda la edificación. Miren cómo es que el árbol, vea, literalmente atrapó toda la casa, ¿no? Sí, cuando viene ahí Rafa Taylor, pues ellos hablan de que cada raíz de esto puede ser un alma que quedó penando en el lugar. Sí. ¿Eso es un árbol de qué? De caucho. Y acá saca las llantas para los vehículos. Este árbol ya nace de un pajarito. Un pajarito iba sobrevolando esta casa, hizo popó y la semilla cayó en la esquina y se empezó a fermentar y generar los árboles. La mayoría de árboles que tenemos en nuestro planeta son creados por las mismas aves. ¿Ese árbol cuánto más o menos tiene? ¿40, 50 años? Sí. Ahora un promedio, para no conocer el promedio de los árboles se basa a través de la misma lamita. Por ejemplo, cuando hay casas que tienen esta lama blanca es porque ya tiene un promedio de 19 hasta 25 años de edad. Cuando la lama ya cambia de esta lamita, como decir blanquita a una más verdosa, ya tiene un promedio de 30 a 35 años. Y cuando ya el árbol tiene ya solo lama verde como la que se ve acá, ya el árbol tiene más de 40 hasta 50 años. En esta ocasión, ¿este árbol cuántos años tiene? De 35 a 40 años, ¿no? Más o menos de 32 años a 35 años tiene este árbol. ¿Sí? Ese es el promedio. Y cada raíz se va tejiendo por sí sola. Por ejemplo, mire, Miren esta ventana. esta raíz que se incrustó por esta de acá, a través del tiempo se tejen y conforman estas raíces que vamos a ver así. Sí, de los mismos tejidos que se van formando. ¿Esto era un prostíbulo? Aquí no, era una casa de exorcismos. Ah, como de brujería y eso. Sí, lo que pasa es que antiguamente los exorcismos no lo hacían realmente un padre como lo hacen hoy en día en las iglesias, lo hacían directamente los ingleses que eran los sacerdotes espirituales. Y ya hoy en día pues ya los padres hacen exorcismos. Lo que no es permitido y lo que es pecado en el hacen. Hacen de todo. Ahí, en especial, aquí en esta pieza es donde hacen los portales, donde vienen a hacer el círculo de fuego, Aquí, sí, con esa ramita ahí en medio y todo. sí, no está, pero porque la creo, pero esto abre portales acá, arman círculos así de fuego, de un fuego. Y dentro de ese círculo ya empiezan a hacer oraciones y empezar a matar animales para hacer sacrificios. De noche, en las noches hacen Sí. eso. Esta casa no tiene puertas, no tiene ventanas, no tiene techo ni nada, donde no se puede emitir un eco ni se pueden sostener las ondas de las voces. ¡Hola! 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 No, Es que no hay eco. se escuchan las ondas. Y no se pueden emitir las ondas porque un eco se emite donde hay una entrada, donde hay una sola salida. Según estas ondas se emiten acá porque acá abrieron muchos portales. Para nosotros la casa está abierta, pero para las almas esto es como un lugar que ellos no han podido salir directamente de este portal. Miren, acá se ve como la cara de un monstruo ahí arriba. Y usted lo mira por la cámara y se refleja más. Y esta casa es grande, mire, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas. Aquí ya el baño. Aquí igual, aquí ya queda el baño, aquí ya era la cocina.
Aquí en este hueco había una piscina y al fondo ya era el patio. La piscina tenía todo. Aquí la mayoría de casas tienen piscinas, por lo que Un baño grande. no solo en Armero, sino en la mayoría de los pueblos y ciudades de acá. Piscinas. Sí, por lo que es el bochón, igual las casas son demasiado altas por el bochón. Mucha baldosa bien pegada, ¿no? Mire. De la buena. Muy Pero grave. eran más pegados los que entraban acá a robar porque hasta las cisternas se las llevaron. Igual en el hospital todas las baldosas se las llevaron por los diseños porque eran diseños de Polonia, que traían todos los albinos. Importados. Estas casas son hechas por los albinos. Mira, aquí era la cocina que antiguamente era con hornillas. Vean este orinando la Y acá casa. vemos el compañero mojando el árbol, chasis se lo sacuden, ellas están aquí. Algo le va a pasar, ole. ¿Cómo se va a orinar ahí? Ah, la gente rompía las casas por este motivo, mire. Donde estaba huequito. Flojo. Entonces decían, uy, Hay algo. acá hay un hueco. Entonces la gente normalmente guardaba, digamos, sus riquezas como huacas. Entonces abrían huecos y guardaban todas sus cosas de valor dentro de las paredes. Por eso derribaban muchas paredes por obtener esa riqueza. ¿Y si había riqueza? Sí, claro, acá mucha gente. Mire, yo conozco un señor, cuando yo hice mi primer guía acá. Su primera guía. Sí, porque yo primero empecé cuidando el parqueadero y ya después me empecé a capacitar, a contar la historia, porque digamos, por parte de mi mamá hubieron primos que eran de acá y ellos perdieron La vida. acá, ¿sí? Entonces sobre la acumulación de armas me empezaba a escuchar, o sea, a llamar la atención de todas las historias que contaban, digamos, todos los sobrevivientes. Sí. Un día llegó un señor, me acuerdo tanto, llamado Don Marcos, es un sobreviviente armero. Llegó y me dijo que le ayudara a hacer una tumbita a esas cuadradas. Entonces, como había muchas paredes rotas, como por ejemplo así, uno cogía las paredes que tuvieran como ladrillos y a mí me tocaba coger y quitar los ladrillos y separar el cemento y todo. Entonces, un momento a otro llegó y me dijo el señor, vaya hasta Río Lagunilla y me haga un favor y me trae una caneca de agua. Y yo, claro, yo me fui con la canecadita de agua, eso caminando desde la piedra hasta la tumba de la niña Mayra con esa caneca de agua. ¿Harto? Sí, y yo hágale ahí, eso sí, yo nunca había visto ese sufrimiento tan grande que llevara caneca de agua. Cuando llegué yo allá, cuando llegaba yo sí eso veo que Don Marcos llega y coge el ladrillo porque no le quiso salir el concreto y le pega así duro. Y en el mero bloque se arma un hueco, o sea, en el mero ladrillo, pero se arma un hueco y el ladrillo es sólido. Sí, el ladrillo es sólido y por dentro pues se le pega y se arma un bloque, o sea, un hueco como si fuera un bloque. Cuando yo veo eso y el señor de una vez llega y dice, Jonathan, vaya y me trae otra caneca de agua, pero si apenas yo llegué ahí y vio que rompió eso, me mandó otra vez por el agua. Entonces yo en mi mente yo dije, y tan raro ese ladrillo. Pero yo sin embargo yo seguí, cuando llegué yo acá, Don Marco ya estaba metido en la cometa esperando que yo le trajera el agua. Cuando se fue por allá no le digo mentira, la guía me dijo el señor que me iba a dar 10.000 pesos solo por ayudarle a hacer las 2 canecas de agua. Yo, ya me ha gastado 2 gaseosas de agua, yo en el recorrido que iba y traía yo las canecas de agua. Cuando se fue como a las 3, 4 de la tarde volvió el señor y no me había pagado los 10.000 ni nada. Yo dije, no tengo ni para el almuerzo y que la gasolina de la moto y que todo eso. Cuando de un momento a otro llega el señor como a las 4 de la tarde en la camioneta, una camioneta casi como la que ustedes tienen, y empezó a buscarme por todo Armero. El compañero que pasó con los helados fue el que me llamó, me dijo, lo está buscando por allá un señor, ¿usted qué hizo? Y yo no estoy haciendo nada. Y yo dije, no, pues yo qué voy a hacer si yo no hice nada. Cuando llega el señor y eso me parquea la camioneta así de lado y se me baja, me dijo, Jonathan, súbese a la camioneta. Y yo, ahora yo qué hice, hermano. Yo asustado, ¿sí? Cuando llegó y dijo, ¿sabe qué? Tome que aquí le mandó Mayra. Cuando llegó y sacó ya un sofre, 650. Y yo vi, ¿por qué me dijo? No, lo que pasa es que cuando se me fue a traer el agua y eso, pues yo llegué y cogí tan y rompí un bloque, había un lingote de oro así de pequeño, yo fui y lo vendí, ayudé a muchas personas y pues lo quiero compartir con usted. Estamos sobre las ruinas del barrio que no fue tocado, el barrio de los burdeles acá en Armero. Las únicas que tuvieron el valor de recoger el cuerpo de este sacerdote en el piso fueron ellas, las trabajadoras sexuales. Y vean cómo quedó intacta. Y esta es una casa de exorcismo, una casa donde echaban afuera todos los demonios. Y miren cómo está esto intacto. Y vean lo más impactante, ese árbol de caucho, cómo atrapó toda esa habitación, vean ahí. Eso es increíble y seguimos explorando a Armero.